¿Es Joe Biden el nuevo Roosevelt de la política en Estados Unidos? La retórica y primeras acciones del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, parecieran ir en sintonía con las del expresidente Franklin Delano Roosevelt. Restablecer la confianza en el país y empujar cambios que benefician a la mayoría y permitan dar el gran salto hacia el siglo XXI que Estados Unidos aún no ha dado se pueden ver como un paralelo entre los presidentes demócratas. Las comparaciones comenzaron desde el primer día que Biden ingresó a la Casa Blanca, pero esta semana, tras su primer gran discurso ante una sesión conjunta del Congreso, se volvieron inevitables. Biden, por su tono y ambiciones, está emulando a Roosevelt, el mítico mandatario que sacó al país de una de las peores crisis en la historia durante el siglo pasado y que en el proceso redefinió el rol del gobierno y la democracia en la vida de los estadounidenses. Esa, al menos, fue la lectura que hicieron decenas de expertos y analistas no solo del país, sino del mundo al interpretar las palabras del nuevo presidente y las medidas que ha tomado en los 100 días que lleva como timonel de la Casa Blanca. Jonathan Alter, autor de uno de los libros más famosos sobre Roosevelt, dijo esta semana que Biden estaba emergiendo como su heredero natural. David Yergin, exfuncionario de varias administraciones demócratas a lo largo de estas últimas 4 décadas, apuntó, en un reciente artículo, a las múltiples coincidencias que existen entre ambos líderes, mientras que para Eric Rauchi, otro historiador que ha estudiado al expresidente en detalle, no hay duda de que Biden está tratando de plantear una presidencia igual de ambiciosa a la que se propuso Roosevelt cuando llegó a la oficina oval. Para Roosevelt, la clave era demostrarle al país y al mundo que la democracia y el gobierno estaban al servicio de la gente. Y ese fue el eje del nuevo contrato, New Deal, el plan que diseñó y que terminó transformando Estados Unidos. En ese sentido, sus intenciones tienen paralelo con las de Roosevelt, afirma Rauchi. El mismo Biden, en su intervención ante el Congreso esta semana, hizo énfasis en esta conexión. En otra era, cuando nuestra democracia fue puesta a prueba, Roosevelt nos recordó que en Estados Unidos nosotros hacemos nuestra parte. Debemos demostrar que la democracia sigue funcionando, que funciona y que podemos cumplirle a la gente, y en estos primeros 100 días juntos hemos actuado para restaurar esa fe, dijo. Las comparaciones, aunque prematuras, tienen asidero. Roosevelt llegó al poder en medio de una profunda crisis económica, la Gran Depresión, con tasas de desempleo superiores al 26%. El país se encontraba desmoralizado y la desconfianza hacia el gobierno era extendida. A nivel internacional, el fascismo avanzaba en Europa y el modelo de la democracia como motor de la economía y canalizador de las aspiraciones populares estaba en entredicho. El nuevo contrato fue la respuesta de su administración en sus primeros 3 meses. Roosevelt hizo aprobar casi 20 leyes que sirvieron para estabilizar la banca e inyectar el capital necesario en proyectos de infraestructura que generaron empleo para la clase media y ayudaron a reactivar la economía. Pero sobre todo fue instrumento para mover una agenda progresista para la época en la que el gobierno intervenía para ajustar las desigualdades en la sociedad. De esa época nació todo el sistema de seguridad social que garantizó pensiones y salud para los jubilados y dio paso a las ideas liberales que marcaron el siglo XX, de un gobierno más intervencionista que opera como garante y árbitro, frente a un capitalismo que hasta ese momento operaba sin muchos controles. Biden heredó una situación similar, con un país en jaque por la crisis económica que desató la pandemia del COVID y que llevó los niveles de desempleo a tasas que se acercaron a las de la Gran Depresión. Como lo mencionó en su discurso varias veces, en un contexto global en el que autocracias como las de China o Rusia están en ascenso y la democracia estadounidense misma bajo amenaza,
como quedó demostrado durante las pasadas elecciones cuando el presidente Donald Trump intentó aferrarse al poder por vías inconstitucionales pese a ser derrotado en esos comicios, y que tuvo su prueba más desfaciente el pasado 6 de enero cuando una turba de sus seguidores se tomó de manera violenta el Congreso para impedir la posesión de Joe Biden. China y otros, dijo el presidente, le están apostando a que la democracia, por su carácter deliberativo, no podrá responder a los retos del siglo XXI, al menos a la velocidad con que un autócrata pueda imponer su voluntad. En algún punto del futuro, afirmó Biden, van a escribir sobre este momento de la historia, no sobre nosotros en este recinto, sino sobre si la democracia puede o no funcionar en este siglo. En otras palabras, si para Roosevelt el resto existencial era el fascismo, para Biden son las autocracias que se están arraigando en el planeta. Su respuesta tanto a esa pregunta como a la crisis económica ha sido similar a la del expresidente demócrata. Primero arrancó su mandato con un plan masivo de recuperación por 1,9 billones de dólares que logró aprobar en tiempo récord en el Congreso, que incluye ayudas para las pequeñas y medianas empresas, al igual que cientos de millones de dólares en cheques directos para las familias. A su vez, un impresionante esfuerzo por distribuir las vacunas contra el COVID entre la población, que se ha traducido en la inoculación de más del 50% de la población adulta y que es visto como el comienzo del fin de una pandemia que arrodilló al país. De hecho, en sus primeros 100 días de gobierno se han creado más de 1 millón de empleos, un récord, y la economía creció más del 6% en el primer trimestre. La segunda fase de su plan es una inversión masiva en infraestructura, conceptualmente similar a la de Roosevelt, que costaría otros 2,3 billones de dólares, con la que pretende reconstruir puertos, aeropuertos, carreteras, puentes y nuevas inversiones en fuentes de energía renovable. Y esta semana anunció otra iniciativa por 1,8 billones de dólares cuyo énfasis es expandir el cubrimiento de la educación pública a 16 años, ampliar la red de salud y programas para subsidiar permisos de maternidad y el pago de guarderías. Por otro lado, quienes se vacunaron con 2 dosis de Pfizer o Moderna tienen un 94% de posibilidades de no ser hospitalizados por COVID-19. Así lo determinó un estudio de los Centros para el Control de Enfermedades de los Estados Unidos. El porcentaje entre quienes recibieron una dosis fue del 64% para las personas mayores de 65 años. Los Centros para el Control de Enfermedades de los Estados Unidos, CDC por sus siglas en inglés, publicaron este miércoles un estudio que concluyó que quienes se vacunaron con 2 dosis de las vacunas contra el COVID-19 de Pfizer o Moderna, las 2 más usadas en el país norteamericano, tienen un 94% de posibilidades de no ser hospitalizados como consecuencia de la enfermedad. El porcentaje entre quienes recibieron una dosis fue del 64% para las personas mayores de 65 años, quienes tienen mayor riesgo de padecer cuadros graves. El estudio se basa en los resultados de los ensayos clínicos sobre 417 adultos hospitalizados en 14 estados de Estados Unidos entre los meses de enero o marzo. Esta evaluación, hecha con información real de varios lugares distintos del país, sugiere que la vacunación proporcionó protección contra la hospitalización asociada al COVID-19 entre adultos de 65 años o más, afirma el estudio. El virus es particularmente peligroso para las personas mayores, por lo que los resultados en ese grupo de edad son particularmente importantes. La tasa de eficacia del 94% fue para las personas que estaban completamente vacunadas, lo que significa que habían pasado al menos 2 semanas después de su segunda dosis. Para las personas que solo fueron vacunadas parcialmente, lo que significa que pasaron más de 2 semanas después de la primera dosis, pero menos de 2 semanas después de la segunda dosis, la efectividad contra hospitalizaciones fue del 64%. En particular, no tuvo efectividad significativa la vacunación en las personas que se contagiaron menos de 14 días después de su primera dosis.
lo que demuestra que se necesita algo de tiempo para que la protección se active y que las personas no deben ignorar las precauciones de inmediato. Los resultados muestran que a medida que se extienden las vacunas, las hospitalizaciones y las muertes disminuirán, dijeron los CDC. Estos datos sugieren que continuar vacunando rápidamente a los adultos estadounidenses contra el COVID-19 probablemente tendrá un impacto marcado en la hospitalización por COVID-19 y podría conducir a reducciones proporcionales en las condiciones y muertes posteriores al COVID, afirma el estudio.